de los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. Quiero mencionarles que la oficina de un servidor, de Ernesto Pérez Astorga, de la Secretaría, lo que es la Comisión de Economía a través de nuestro presidente, el senador Gustavo Madero, tenemos las puertas abiertas para seguir escuchando las voces. Sabemos que los tiempos se agotan, pero tendremos la oportunidad y la apertura para estar reuniéndonos las veces que sean necesarias y recibir la información de todos ustedes. En primer término, le concedemos el uso de la palabra al licenciado Orlando Pérez Garate, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México con mención honorífica. Realizó estudios de especialidad en Derecho del Comercio Exterior en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. En el ámbito académico estuvo la oposición de la Cátedra de Régimen Jurídico de Comercio Exterior en la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Actualmente se desempeña como director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional. Entre sus principales funciones se encuentra brindar asesoría legal en materia de negociaciones comerciales internacionales y responsable de la supervisión y administración de los mecanismos de resolución de diferencias al amparo de tratados comerciales. También es responsable de la defensa del Estado en arbitrajes que inician inversionistas en contra de México, al amparo de tratados en materia de inversión y procedimientos de solución de diferencias, como litigios en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Participó como jefe de mesa de las negociaciones de propiedad intelectual en la negociación del TEMEC y de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Tiene el uso de la voz y bienvenido nuevamente, licenciado. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar en la Comisión de Economía. Agradezco la invitación a la Comisión de Economía del Senado de la República y también un honor formar parte de esta mesa con el senador Ernesto Pérez Astorga y con mi colega Juan Lozano Tovar, el director general del INPI. Yo les voy a platicar un poco de la experiencia de la Secretaría de Economía en el proceso de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que ahora se denomina TEMEC, y también de alguna manera del proceso de negociaciones con la Unión Europea. La Secretaría de Economía pues siempre ha estado coordinando el proceso de negociaciones comerciales y en mi caso particular pues participé en la mesa de propiedad intelectual. Yo no soy un experto ni litigante en la materia y yo veo que aquí hay muchos expertos y litigantes en la materia, pero de alguna manera estas reflexiones pues se basan en la experiencia que obtuvimos durante este proceso de 3 o 4 años de estar discutiendo estos temas y un poco transmitirles pues las inquietudes de otros socios comerciales en relación al sistema que México tiene para la protección y para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Básicamente este capítulo, que es el capítulo ahora 20 del TEMEC, es el que contiene las disposiciones en materia de derechos de propiedad intelectual. Este capítulo viene a sustituir lo que es el capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la primera sesión que escuchamos el día de hoy, mencionaba la doctora Carmen Arteaga que la ley de la propiedad industrial pues entró en vigor de cierta manera para reflejar el estándar que tenía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y establecer un estándar totalmente nuevo, enfocado tanto en la protección de derechos de autor como derechos de propiedad industrial.
En este caso, en particular, me parece que está sucediendo un fenómeno muy similar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ley que ha sufrido ciertas modificaciones, que se ha mantenido de alguna manera vigente, pero a raíz de las negociaciones tanto de la Unión Europea como con Estados Unidos y Canadá, y también tomando en cuenta que se habían negociado disposiciones, digamos, más ambiciosas en la materia, en el proceso del tratado, siempre olvido el nombre, el CPTPP o el TIPAD, ¿no? El Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífica, que fue el nombre que se le puso y que se negoció junto con Estados Unidos, pues abrió la oportunidad de tener disposiciones mucho más ambiciosas en estas materias. Entonces, antes de abordar o abundar en parte de la presentación, y para hacerlo un poco más sencillo para todos ustedes, tomando en cuenta que a lo mejor ya llevan varias horas escuchando estos mismos temas y muchos son especialistas muy concretos en temas particulares de propiedad intelectual, me gustaría compartirles algunos aspectos fundamentales que tienen las disposiciones internacionales en materia de propiedad intelectual. El primero es que estos capítulos siempre es el resultado de un balance de intereses, de un equilibrio de intereses entre titulares de derechos, entre usuarios, entre diversas autoridades y entre la política que cada país tiene que adoptar para tener un sistema, digámoslo así, efectivo de protección y observancia de derechos de propiedad intelectual. De alguna manera recogen los intereses también de nuestros socios comerciales, de temas que ellos ven. Hay países que tienen una agenda mucho más ambiciosa de revisar la protección que tienen sus socios comerciales en relación a los derechos de propiedad intelectual. No hay que olvidar, por ejemplo, que Estados Unidos tiene un ejercicio bajo su ley comercial que le permite sacar anualmente un reporte que le llaman Especial 301, Special 301, que está basado en la legislación comercial, donde hace un análisis de todos sus socios comerciales para ver el grado de cumplimiento de su propia legislación sobre derechos de observancia o derechos de reconocimiento de derechos de propiedad intelectual. Y hace una categoría, ¿no?, de países, ¿no? Y tiene una canasta donde les llaman el Priority Watch List y el Watch List, ¿no? Es como tus súper enemigos y tus poquito enemigos. Y los revisan anualmente. Ven las prácticas que tienen, el desarrollo que tiene la legislación de cada uno de esos países y de alguna manera pues se procuran ellos no solo protegerlo a nivel de su territorio, sino también esos derechos de propiedad intelectual que están en otras jurisdicciones, pues qué nivel de protección tienen, ¿no? Y de alguna manera eso refleja un poco por qué tenemos hoy un capítulo 20 con algunos ajustes muy distintos de lo que tiene el capítulo tradicional del tratado vigente, ¿no?, todavía vigente. Y de alguna manera, para que ustedes tengan, pueda hacer un disclosure aquí de los temas de preocupación, que la verdad no son nada confidenciales, digo, se publican cada año. Por lo menos Estados Unidos, desde el primer día que se sentó a revisar las disposiciones de propiedad intelectual con México, nos dijo: tenemos principalmente 3 problemas que nos preocupan de la política actual de México, que si bien hemos visto que siempre ha habido una intención de avanzar y de perfeccionarla, son problemas que pues siguen estando latentes, ¿no? Y básicamente había una preocupación sobre la forma de reconocimiento de indicaciones geográficas por parte de México, principalmente a la luz de tratados internacionales o negociaciones comerciales como el proceso de negociaciones con la Unión Europea. Nuestra falta de implementación debida a todas las disposiciones que tienen que ver con el entorno digital, principalmente a modificar la Ley Federal del Derecho de Autor y realmente adecuarla a estándares internacionales. Hay 2 tratados internacionales de la OMPI, el WCT y el WPPT, para los conocedores, que México los ratificó, pero nunca se han implementado concretamente. La tercera tenía que ver, y prácticamente la más fuerte, tenía que ver con observancia. Básicamente lo que dicen es, vemos un gran esfuerzo del Estado mexicano, de todos los actores, de mejorar los procedimientos ante las autoridades que velan por la protección de los derechos de propiedad intelectual, pero hay problemas que no se han podido erradicar,
como una famosa práctica que le llaman camcording, que es como la grabación indebida dentro de salas de televisión, y que se ponen a disposición esas películas o que se suben a las redes. Mercados tanto físicos como electrónicos de falsificación de marcas y de piratería en línea. Un sistema no muy eficiente para el pago de daños. O que México no cuenta con un sistema como lo que ellos tienen, que se llama daños preestablecidos, que a violación de un derecho de propiedad intelectual, pues hay un monto fuerte, que básicamente lo que es inhibir que esa conducta se repita, ¿no? También había prácticas no muy buenas prácticas de poder actuar de manera de oficio en aduanas, criterios que se consideraban que la mercancía en tránsito no entra a territorio nacional y que por lo tanto no había que detenerla, independientemente si eran mercancía claramente que lesionaba marcas. Y todo este tipo de prácticas en su conjunto nos posicionaban a nosotros en la watch list y seguimos estando en la watch list. El interés de México pues siempre fue primero escuchar a todos los usuarios de los derechos de propiedad intelectual, escuchar mucho a las autoridades. Tenemos una muy buena coordinación con el INPI, no solo porque estemos aquí sentados, sino porque realmente ellos pues fueron nuestros asesores durante todo el proceso. Pero también estuvieron participando gente de Indautor, gente de la Fiscalía General de la República, gente de la Secretaría de Hacienda, para tratar de acomodar todos estos incentivos. Y el último tema que también era un tema de preocupación era la parte del sector farmacéutico, pero ese tiene que ver un poco por la política que ellos enfrentan hoy en día los republicanos en Estados Unidos, de ver cómo de alguna manera administrar intereses diversos tanto de las compañías farmacéuticas grandes como de la producción de medicamentos genéricos o el acceso de medicinas a un costo mucho más bajo. Entonces, estos eran los temas que realmente les preocupaban. Un poco el capítulo lo que busca es tener ese balance y ese equilibrio de intereses y siempre pensar en que es un capítulo que busca promover la innovación y al final del día transferir esa tecnología a los usuarios. Para todos los que están más involucrados en los temas de propiedad intelectual, sabrán que los tratados internacionales lo que establecen es un estándar mínimo de protección. Cada país es libre de determinar la forma de implementar sus obligaciones. No hay ni en el ADPIC, del Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al comercio de la OMC, ni en ningún capítulo de propiedad intelectual, una fórmula mágica o un método específico, concreto, o una camisa de fuerzas que te diga cómo se tienen que implementar las obligaciones, pero siempre se tiene que, de alguna manera, tu legislación tiene que cubrir ese mínimo y tú tienes derecho a tener una protección mucho más alta, si así lo deseas, y esa es una decisión de cada uno de los estados dependiendo de la política que se quiera seguir. Entonces, tomando en cuenta este sistema y flexibilidad que te dan los tratados, el capítulo de propiedad intelectual pues representó cambios prácticamente en todas las áreas de derechos de propiedad intelectual. Y ahora sí podemos pasar rápido a las láminas, se las voy diciendo de una manera muy breve y rápida. Estos los objetivos y los principios, pues básicamente lo mismo que les mencionaba, que se busca un beneficio recíproco para productores, para titulares de derecho y para los usuarios, y asegurar siempre esta protección y observancia adecuada y efectiva. Y mencionaban en el primer panel, que la pregunta es cómo hacerle, ¿no? Y realmente, pues el tratado no te dice a grandes líneas, y es un capítulo muy amplio de 89 artículos y de más de casi 25, 26 páginas, si no es que más. Pero no te dice, te da flexibilidad para que cada quien lo implemente conforme a su legislación interna. Voy a hablar de algunos aspectos que se modificaron a la luz de lo que teníamos en acuerdos anteriores y que de alguna manera la legislación mexicana tiene que reflejarlo. También es un tema relevante que tenemos que tener en cuenta. El tratado en México ya se aprobó, pero no ha entrado en vigor. Para que entre en vigor es necesario que la legislación mexicana se acorde con los principios que prevé este capítulo, y tomando en cuenta que tenemos compromisos ya negociados con la Unión Europea, que también de alguna manera siempre hemos velado por
por considerar que se cubren. Nosotros desde la perspectiva un poco lejana de lo que nos toca, hemos revisado, por ejemplo, la iniciativa del senador Ernesto Pérez Astorga y vemos con mucho agrado que muchas de las disciplinas que prevén estos tratados pues se incorporan en esa iniciativa. Pero de alguna manera México tiene que tener un marco jurídico acorde una vez que entre en vigor el acuerdo. Entonces, el primer tema, la siguiente, por favor, sería, bueno, estas son las secciones que contiene sección de marcas, de patentes, indicaciones geográficas, diseños industriales, derechos de autor y derechos conexos, secretos industriales, ya lo he dicho, y un gran componente de observancia que tiene que ver con procedimientos civiles, administrativos, penales, medidas en frontera para aduanas, la eliminación de la práctica, o más bien penalizar la práctica de camcording, daños preestablecidos. Es una sección mucho más amplia de lo que normalmente ves en un tratado comercial, ¿no? Siguiente. En la sección de marcas, que es algo que la ley vigente ya prevé, es la posibilidad de poder registrar y proteger marcas no tradicionales, como marcas olfativas o marcas sonoras. Tener un sistema de oposición para cualquier interesado que no esté de acuerdo con una marca que se busca registrar, pueda tener de alguna manera un debido proceso y se le escuche si se quiere oponer al registro de una marca, que también la legislación vigente ya lo prevé. Y un tema también muy relevante es tener un sistema electrónico para presentar solicitudes de marca y mantener un registro de marcas de manera electrónica y de alguna manera eficientar tanto las solicitudes como el mantenimiento de ese tipo de derechos. La siguiente, por favor, tiene que ver con indicaciones geográficas. Ahí realmente tanto la posición de Estados Unidos es muy distinta a la posición de la Unión Europea y México también tiene una posición propia en esta materia. Siempre desde la Secretaría de Economía pues, se ha buscado el reconocimiento, la explotación y el cuidado de denominaciones de origen. Los capítulos de tratados tienen que ver con indicaciones geográficas, no con denominaciones de origen. Y de alguna manera el modelo del TPP te permite la protección de indicaciones geográficas a través de un sistema de marcas o un sistema sui generis. México siempre ha tenido un sistema, digámoslo así, sui generis, porque da un reconocimiento específico a indicaciones geográficas y a denominaciones de origen. Estados Unidos no. Y ahí hay un tema de intereses diversos, ¿no? Estados Unidos no es un país promotor de indicaciones geográficas y al contrario no le gustan estas figuras, pero por otro lado hay bloques como la Unión Europea o la Asociación Europea de Libre Comercio que buscan esa protección de sus nombres y México pues buscaba tener un balance. El resultado final de estas negociaciones permitió mantener ese balance. Y lo que prevé esta sección de indicaciones geográficas es que México puede proteger indicaciones geográficas propias, pero también indicaciones geográficas que se soliciten a través de un tratado internacional. Y para ello, lo que prevé el acuerdo es que tiene que haber un debido proceso, es decir, tiene que haber un proceso transparente donde el INPI dé a conocer esas solicitudes y de un periodo de oposición donde algún particular o alguna empresa que utiliza un nombre, ¿no?, que a lo mejor no es muy conocido en México, pero lo viene utilizando por mucho tiempo, pues puede oponerse al reconocimiento de esas indicaciones geográficas. De alguna manera esto sirvió para que en el futuro, si México busca proteger algún nuevo nombre de la Unión Europea, se haga a través de un proceso de alguna manera mucho más abierto que el que hicimos durante las negociaciones, que hicimos realmente un proceso sumamente abierto, a pesar de que hubo varias críticas y de hecho también pues amparos o litigios, pero de alguna manera los jueces nos han dado la razón y se hizo un proceso lo más transparente posible y se tomaron en cuenta los balances de todos los usuarios. Siguiente. En patentes, pues no me voy a detener mucho aquí. En la sección de patentes tuvo cambios con el protocolo modificatorio que se firmó el 10 de diciembre y si quieren los platico un poquito más adelante, pero pues tiene la parte tradicional de la protección de patentes, una protección de 20 años, exclusiones de patentabilidad, una disposición para poder
ajustar la protección de la patente cuando hay un retraso irrazonable por parte de la autoridad que otorga la patente. También otra protección adicional en caso que haya un retraso muy razonable en el otorgamiento de un registro sanitario. Pero hay muchos balances en estas disposiciones y de hecho estas disposiciones fueron las que sufrieron mayores cambios durante este protocolo modificatorio aprobado, suscrito el 10 de diciembre y aprobado pues en ese mismo mes, ¿no? Siguiente. Ahí están las modificaciones. En estas modificaciones, pues básicamente se eliminan de alguna manera se modifica el capítulo, pero eso no significa que la legislación no pueda prever una protección a estas figuras. Eso es algo muy importante que hay que aclarar, ¿no? Se elimina del texto la protección a patentes de nuevo uso, nuevas formulaciones o nuevos métodos. También se elimina la disposición de protección a los productos biotecnológicos, que de alguna manera era una disposición que había empujado mucho Estados Unidos, y después ellos mismos decidieron pues, eliminar del mismo protocolo. Se hacen ajustes a las disposiciones de cláusula volar, que está en la siguiente lámina. También ciertas aclaraciones al principio de… la siguiente, por favor. Exacto. Se hace un anexo específico para México que tiene que ver con el sistema de vinculación, para dar un proceso mucho más transparente y razonable y un debido proceso cuando COFEPRIS tiene una comunicación con el INPI y si hay algún particular que se sienta que puede estar afectado, pues puede ser oído durante ese procedimiento. Y también hay se establecen lineamientos para el ajuste de la protección en el caso de retrasos por registro sanitario, que era una nota al pie que básicamente lo que da es un proceso mucho más transparente. Siguiendo con la misma presentación, el siguiente tema es el de derechos de autor y derechos conexos. De alguna manera, este es otro tema que también falta que el Congreso revise y apruebe. No tiene que ver con la iniciativa del senador que se ha discutido durante esta sesión. Y con las 3 iniciativas que vienen en este programa, tiene que ver más con la Ley Federal de Derechos de Autor, pero es un pendiente que tiene México como Estado de tener un sistema mucho más moderno y que incorpore todas las disposiciones que tienen que ver con el entorno digital. Unas de estas disposiciones tienen que ver con algo que le llaman medidas tecnológicas de protección, que está en la siguiente lámina, y que son estos famosos candados que se utilizan sobre todo para los dispositivos electrónicos, para que tú no puedas acceder a material que está protegido por un derecho de autor, ¿no? O que no puedas copiar ese material protegido y lo puedas distribuir, ¿no? De alguna manera es una práctica que ya se da, que es la realidad que vivimos. Si alguien quiere entrar al Reforma y no tiene una clave, pues no puede acceder. Y a lo mejor puede acceder, pero no puede copiar la nota, pegarla y ponerla en un WhatsApp. Y si pueden, después nos dicen cómo. No, pero buscan, estos candados lo que buscan es proteger. La clave. Exacto. Buscan proteger a los titulares de derechos en un entorno digital y esa es una parte fundamental que tenemos que buscar también, pues como Estado, una reforma, ¿no? La siguiente diapositiva tiene que ver con medidas tecnológicas de protección, que es algo que ya les mencioné. También hay sanciones no solo administrativas, sino también penales para aquellas personas que fabriquen, distribuyan dispositivos que sirven para hackear estos sistemas, ¿no? Y que le dan, no sé, al chavo de 15 años el acceso al videojuego más moderno, ¿no? Pues busca de alguna manera tener un estándar mucho más fuerte para evitar esas prácticas, ¿no? Siguiente. Secretos industriales, lo mencionaban al principio de esta sesión, es un tema, es un pendiente que se tiene en la agenda de los protección debida a los derechos de propiedad intelectual. El capítulo del TEMEC amplía no solo al ámbito penal esta disposición, sino también al ámbito civil y administrativo. Hay posibilidad de que una autoridad administrativa pueda ver y analizar si hay una infracción o una violación a un secreto industrial, siempre y cuando no se haya hecho público por el propio dueño del secreto industrial, y responde un poco también a la agenda de varios países desarrollados que les preocupan prácticas donde
se celebran contratos y esos contratos incluyen pues lo que es la transferencia de tecnología forzosa o el famoso disclosure de secretos industriales. Y por último, la que tiene que ver con observancia. En observancia lo que les puedo comentar es que se busca fortalecer la protección de marcas, derechos de autor, atacar esta práctica de falsificación de marcas y piratería lesiva, atacarla en todos sus frentes. Cada país es distinto. En el caso de México, probablemente ustedes saben que el INPI es el que tiene facultades jurisdiccionales para iniciar procedimientos de infracción, pero otros países tienen agencias específicas para ver eso, o a veces son tribunales judiciales o la propia autoridad aduanera tiene posibilidad de hacerlo. Pero lo que se busca con estas disposiciones es que las autoridades mexicanas tengan más armas para poder atacar de manera efectiva estas prácticas, ya sea en frontera, ya sea tratándose de mercancías que vienen por importación, que están destinadas a la exportación, que están en tránsito o que están en depósito en aduana, en un recinto fiscalizado estratégico. También se busca penalizar la práctica de camcording, que es algo que prevé la iniciativa del senador Pérez Astorga. Y también, de alguna manera, fortalecer el sistema de cómo reparar los daños a los titulares de derechos. Yo creo que este es el gran componente más fuerte que tiene el capítulo de propiedad intelectual. Y yo digo, la verdad, esta lámina esta presentación la puedo dejar aquí porque habla, las siguientes diapositivas hablan de cada uno de los temas particulares, pero me parece que ya han sido mencionados durante las intervenciones previas. Y bueno, pues con eso yo concluiría mi plática. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, licenciado Pérez Gárate. Ahora le concedo la palabra al licenciado Juan Lozano Tovar, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, becario Fulbright en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, con una carrera de más de 25 años en diversas dependencias del gobierno federal, entre las que destacan la Dirección General de Pemex Fertilizante, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual previamente se desempeñó como titular de la Unidad de Vinculación. Fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Población y de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación y vocero del Instituto Mexicano de Migración. En el ámbito internacional fue electo y se desempeñó como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ha sido también alto ejecutivo en empresas globales, donde desempeñó papeles directivos relacionados con aspectos sociales, financieros, de comunicación y de planeación estratégica. Actualmente es director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde impulsa una estrategia activa para la ampliación del acceso y la garantía de la protección de la propiedad industrial, así como la simplificación de los procesos y la mejora de la atención de los creadores y emprendedores de México. Tiene el uso de la voz el licenciado Juan Lozano. Muchas gracias. Astorga, me da mucho gusto responder a esta convocatoria que ha formulado el Senado de la República. Reconocer es imperativo al Senado de la República por el interés que ha manifestado respecto de los temas fundamentales de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial en nuestro caso. Reconocer la participación del senador Castañón, del senador Gama, que han tenido el interés y que es de reconocerse en tocar temas importantes de la propiedad industrial y desde luego hacer público una vez más, senador Pérez Astorga, que tanto para la Secretaría de Economía como para el INPI hemos encontrado en la Comisión de Economía y en particular en el senador Pérez Astorga
el impulso de una legislación que sin lugar a dudas nos permite tener un antes y un después en materia de propiedad industrial. Ponernos al día en esta materia es sin duda un imperativo. Reconocer que los contenidos de la ley que se ha sometido ya a la consideración de este Senado forma parte de un conjunto de reflexiones que han tenido la inteligencia de agrupar, de aglutinar muy buena parte de las perspectivas que no solamente forman parte de los planteamientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino de muchos de los actores que veo aquí presentes, que están representados en lo personal y están representados también en lo institucional y que forman parte de la trama de la vida cotidiana de la propiedad industrial, y a quienes les extiendo también un saludo y un reconocimiento por su presencia. Quiero además felicitar a mi amigo Orlando porque ya me ahorró muchos de los temas que tiene la iniciativa, y eso me permite hacerles algunos planteamientos que van a ser mucho más sintéticos y que tienen que ver con el espíritu de la propiedad industrial en nuestro tiempo, hacia dónde estamos caminando, por qué lo estamos haciendo de la manera que lo hacemos y cuáles son las responsabilidades fundamentales que nos asisten cuando hablamos de propiedad industrial en nuestro país. Y si además de eso le sumamos que lo único que separa a mis queridas amigas y amigos y al senador de lunch con el final de esta conferencia es aquí su servidor, voy a tratar de ser muy expedito a efecto de evitar que haya un altercado en el Senado de la República. Miren ustedes, vivimos bajo el convencimiento de que el tiempo se nos ha agotado a los servidores públicos. En otros tiempos, francamente, contábamos con mucho tiempo para emprender cambios, para emprender transformaciones. Miren ustedes nada más, analicen los procesos y la duración de las revoluciones industriales, de las revoluciones económicas en el mundo. La primera revolución industrial duró más de 100 años, cuando transitamos del vapor a las máquinas que ya podían ser impulsadas por energía eléctrica. ¿Cuánto tiempo tomó después para llegar a las tecnologías de información? Prácticamente un siglo, y muchos de los que estamos aquí fuimos testigos del inicio de una nueva generación de transformaciones que se presentaban después de décadas, de varias generaciones que nos habían confrontado con cambios. Todos nosotros, sin embargo, hace 10 años empezamos a vivir una revolución, la revolución de la era digital. Y lo más dramático es que ya viene la siguiente ola de cambios, que viene probablemente acompañada de las computadoras cuánticas, que viene probablemente acompañada de la inteligencia artificial, pero el punto de fondo es, ya no tenemos tiempo. Teníamos antes 100 años para planear políticas públicas, hoy tenemos que planearlas al día. No podemos ocupar mucho de nuestro tiempo para estar elucubrando cuál es el sentido, el futuro, el destino de la política pública. Ha cambiado mucho además la naturaleza de los negocios, la naturaleza de la economía en el mundo. Miren ustedes, en 1975, más del 80% de la riqueza en el mundo estaba relacionada con bienes tangibles. Ustedes lo saben perfectamente. ¿Cómo medíamos la riqueza en aquellos tiempos? ¿Cuántos edificios tienes? ¿Cuántos coches tienes? ¿Cuántas máquinas tienes? Hoy las cosas han cambiado de manera drástica. El 84% de los bienes fundamentales de las empresas, de las 500 empresas más grandes del mundo, hoy el 84% forma parte de intangibles. Y además, veamos una situación. ¿Cuánto valían las 500 empresas más grandes del mundo en 1975? Menos de $1 billón. ¿Cuánto valen hoy las 500 más grandes del mundo? Más de $500 billones, traducido en billones mexicanos, es decir, millones de millones de millones. Me pierdo cuando hago esas traducciones, son muchos ceros. Si pensamos
tan solo en el componente de las 5 empresas más grandes del mundo, hasta nos sirve de ejercicio nostálgico, porque todos nosotros hemos visto esta transición. ¿Cuáles eran las empresas más grandes del mundo? ¿Había alguna petrolera? Seguramente Exxon, estaba Walmart, estaba seguramente General Electric, entre las 5 empresas más grandes del mundo, Coca-Cola. Coca-Cola tiene una marca que vale muchísimo, pero y estas empresas tienen marcas que valen muchísimo, pero sus activos fundamentales no estaban relacionados con la propiedad intelectual, sino con la cantidad de edificios, maquinaria, terrenos que podían concentrar. Estas empresas valían algo así como $1 billón de dólares, es un millón de dólares en aquellos tiempos, que estoy hablándoles de 1990, 1995. Hoy las cosas han cambiado de manera drástica. Piensen cuáles son las empresas más grandes del mundo, saltan a la vista, aunque no hayamos leído el Fortune y no hayamos revisado los reportes financieros internacionales, sabemos que ahí está Amazon, que ahí está Apple, que ahí está Google, y estas empresas, el conjunto de las 5 empresas más grandes del mundo, ya valen más de 4 millones de dólares. ¿Y cuál es el componente fundamental de estas empresas? Ya no las medimos tanto por el número de edificios y por el número de terrenos que tienen, las medimos por su propiedad intelectual. Y eso significa que pues tenemos en el INPI, ustedes mismos, que muchos de ustedes trabajan en la actividad de la propiedad industrial, tenemos mucha demanda por delante. Y el punto es, ¿nuestra ley estaba preparada para adaptarse a las nuevas necesidades de nuestro tiempo? Y dirían, pues no. ¿Y es culpa de la ley? No. ¿Y es culpa del INPI? Tampoco. Nuestra ley surge allá en 1991. Me hicieron favor de sacar los datos. Tiene 28 años, 7 meses, 8 días nuestra ley vigente. Hace tantos años estaban pasando cosas diferentes en el mundo. Muchos de ustedes, la verdad, ni se acuerdan, pero hay otros que sí, no se hagan. Allá salió Clinton, y me acuerdo un evento histórico cuando salió a decir que se empezaba a decodificar el genoma humano. Hoy el genoma humano está totalmente decodificado. El SIDA en aquellos tiempos era una condena de muerte. Hoy ya no lo es. ¿Se acuerdan del Netscape Navigator? Era la única manera de acceder a Internet. Hoy ya ni existe. Ya ni existe. Un negocio que aparentaba ser millonario hace tan poco tiempo como que hasta nos alcanza para acordarnos, ese negocio hoy ya no existe. Estábamos felices porque teníamos un Blu-ray en la casa y porque podíamos ver películas súper cool, cuando hoy las condiciones han cambiado de manera dramática. La ley tenía que cambiar. Allá en 1991 teníamos que aprender, y ese fue un aprendizaje importantísimo para el país. Teníamos que transitar en 1991 de ser un país proteccionista a ser un país que le entendiera al libre comercio, que le entendiera a la competencia internacional. Teníamos, ustedes saben, la ley de invenciones y marcas, la ley del control y registro de la transferencia y uso de tecnología. Teníamos esta misma ley contemplaba el uso de las patentes y las marcas. Se creó la nueva ley de propiedad industrial en 1991, a principios de la década de los 90. Fue un paso significativo que vino aparejado ¿con qué? Quienes nos acordamos, pues con el Telecán, con el Tratado de Libre Comercio. Y hoy, pues no es casual que tanto las instituciones del país como los actores relevantes del sistema, como el senador Pérez Astorga, como el Senado de la República, pues estén unidos en torno a un propósito común, que es cómo nos actualizamos frente a los grandes cambios que está enfrentando nuestro país, particularmente cómo nos actualizamos frente al nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. La ley pues ha cambiado de manera significativa, no me voy a meter en los detalles, aquí hay muchos expertos que dominan la materia técnica. De 229 artículos que tenía en 1991, hoy tiene alrededor de 317 artículos. Los artículos seguramente no son lo relevante, pero lo que sí es relevante es reconocer
que la ley pues no solamente perdió actualidad y presencia respecto de las grandes transformaciones que estamos viviendo, sino que sufrió otros problemas que son mucho más sencillos de entender, que son mucho más cotidianos, que son tangibles. Perdimos secuencia lógica. Para tratar de encontrar cosas en la ley hay que buscar en toda la ley. No podemos encontrar las cosas por capítulo, ustedes nos lo han hecho el favor de comentar muchas veces. Eso genera desde luego conflictos de interpretación, un sentido de incertidumbre respecto del desenlace de los procesos, un debilitamiento del sistema de la protección de la propiedad industrial, y desde luego eso significa también pues más carga de trabajo para el Poder Judicial, que es quien al final del día pues recibe los temas que no alcanzan a dirimirse en la instancia administrativa. Fuimos perdiendo capacidad de responder a los grandes retos de nuestro tiempo y hoy enfrentamos condiciones que son verdaderamente diferentes. Y el punto es, necesitamos una nueva ley, necesitamos entender que muy probablemente esta ley tenga que actualizarse bien pronto. Y aquí creo que estamos frente a un Senado de vanguardia, frente a un senador vanguardista y frente a actores que entienden las nuevas dinámicas de nuestro tiempo. Sin duda tenemos que tener apertura para adaptarnos a lo que venga. Hace un momento comentábamos, ya descubrieron la fusión solar, que no es otra cosa que el uso de un conjunto de superconductores, que no entiendo muy bien qué sean, pero sí me impresiona mucho, porque pueden reproducir los efectos de la fusión que se genera en el Sol en la Tierra. ¿Y eso qué significa en materia bien concreta? Que ya no necesitaremos energías fósiles para generar energía. Y eso ya es hoy una realidad. Enfrentamos el contexto de los empleos que ya no son tradicionales. Nuestros hijos, los que ya tienen hijos que están más grandecitos, muy probablemente ya están emprendiendo alguna actividad independiente, un negocio, un trabajo que no depende de un empleo fijo, respecto del cual no están ahorrando para una pensión, no están pensando en adquirir un crédito hipotecario para el resto de su vida y de hecho pues más bien piensan que hay que rentar hasta el coche. Y eso significa que tendremos que prepararnos ante estos cambios, y estos cambios tienen todos ellos un común denominador. Todos vienen acompañados de propiedad intelectual. Todos vienen acompañados de propiedad intelectual. Lo que hoy estamos celebrando como un evento significativo e histórico que merece todo nuestro reconocimiento y respeto, y desde luego la felicitación al senador Pérez Astorga, en muy poco tiempo tendrá que ser un instrumento legal que tenga que actualizarse porque ya no tenemos tiempo, porque la realidad hoy constantemente nos está superando. Y pensemos, somos la 12ª economía del mundo. Hoy México tiene acuerdos comerciales con muchos países, tiene acuerdos regionales comerciales. Tenemos acuerdos de complementación económica, y en materia de patentes y marcas no estamos tan mal. Somos el 7º país en materia de registro de marcas en el mundo y estamos en los top 20 del mundo en materia de registro de patentes. La responsabilidad y la capacidad de reacción de los mexicanos en esta materia es bien importante y sin lugar a dudas está vinculada con nuestra capacidad para poder hacer la aportación que nos corresponde al desarrollo y al crecimiento económico en nuestro país. Ahora, ya lo dijo mi querido Orlando, voy a ser mucho más expedito, pero ¿qué tiene la nueva ley? Pues estamos cumpliendo con compromisos internacionales, con compromisos comerciales. Estamos desde luego cumpliendo con el tratado, con el nuevo TEMEC. Estamos incorporando buenas prácticas internacionales, sí, ustedes lo saben, estamos incorporando estas buenas prácticas. Hemos visto que el senador Pérez Astorga ha desarrollado una redacción de la nueva ley que nos permite identificar que tiene secuencia lógica, orden, un capitulado
que nos permite identificar claramente los asuntos que son relacionados con las marcas, en dónde están las marcas, igual sucede con las patentes y sucede también con los procedimientos administrativos. Es una ley que sin lugar a dudas facilita la comprensión no solamente para los iniciados, sino para el público en general, y es mucho más precisa en el aterrizaje de los temas que son puntuales. Ahora, todo esto se está dando bajo dos conceptos que nosotros celebramos y que hemos conversado muchas veces con el senador Pérez Astorga. Un concepto que tiene que ver con simplificar, tener una institución mucho más eficiente desde la perspectiva de servicio público, desde la perspectiva administrativa, y muy importante, ya lo dijo Orlando, y creo que lo hiciste con toda claridad, el capítulo más importante de la negociación TEMEC tiene que ver con el capítulo más importante de nuestra vida colectiva, y no solamente en materia de propiedad intelectual, que se llama Estado de Derecho. Es la noción de que pongamos un pie en nuestro país y tengamos la certeza de que se va a impartir justicia con orden, con imparcialidad, con efectos concretos. Ese es el objetivo fundamental que tiene la ley. Les voy a dar algunos elementos, si me permite, senador, somos aquí breves, porque ya nos comieron el mandado en esta mesa y en la previa. Les diría que en materia de patentes hay varios elementos que tienen resonancia con el asunto de la simplificación administrativa. Por ejemplo, el reconocimiento a los resultados de la revisión que se haga de una patente en una nación extranjera, con las que tenemos además ya acuerdos, es algo que ya permite formar parte de la examinación en el territorio nacional. Sabíamos que esto ya podía hacerse gracias a que había acuerdos internacionales, pero ahora este elemento se ha incluido en la ley. Usted estuvo la semana pasada, senador, en el evento en el que suscribimos, además de haberlo hecho ya con la Unión Europea, suscribimos un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, particularmente con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que tiene justamente el propósito de generar mayor eficiencia en la revisión de las patentes que se examinan en el INPI, con un efecto puntual, que es además un efecto puntual nacionalista, diría yo. ¿En qué consiste? Pues en que los examinadores del INPI, que a veces por las restricciones presupuestales no pueden crecer en número, puedan dedicar más de su tiempo a revisar las patentes de los mexicanos, que desafortunadamente ha sucedido con alguna regularidad, se retrasan justamente porque se invierte mucho tiempo revisando las patentes que ya han sido revisadas previamente por una autoridad que nosotros reconocemos ya mediante acuerdos que son internacionales. En marcas estamos generando procedimientos más expeditos, ya lo hemos comentado. No quiero ser reiterativo con estos temas porque muchos de ustedes son expertos en la materia y conocen bien los puntos. Sí sucedía una cosa para aquellos que no son doctos en la materia, y sí sucedía que a veces un pequeño comerciante, usted, senador, fue secretario de Economía de Veracruz, y nos pasaban cosas, como por ejemplo que una persona quisiera abrir su restaurante en el estado de Veracruz y solicitara la marca en el INPI. En el INPI recibíamos la marca, la solicitud para la marca, la recibíamos a veces presencialmente, frecuentemente presencialmente, y les contestábamos nosotros por correo postal. Pero al revisar esa marca sabíamos que había una anterioridad, es decir, que ya esa marca ya estaba previamente registrada, pero detectábamos también un elemento que nosotros definimos que es de forma. Detectábamos que en la forma esta marca adolecía de algún defecto en su sometimiento al INPI. Y sí pasaba que a este solicitante se le mandaba una carta por correo postal hasta Veracruz, que le llegaba pues allá cuando llegaba el correo,
explicándole que su marca estaba mal presentada y que se le conminaba que la presentara bien. Cuando esta persona contestaba respecto de esa marca, pues lo hacía en la inteligencia, pues de que ahora sí, una vez superado este obstáculo, podrían recibir su marca. El INPI la recibía, documentaba que efectivamente el requisito de forma había sido debidamente cumplido y ahora sí procedía a decir, pero ¿qué crees? En la revisión de fondo acabo de identificar que tu marca ya existe y no te la puedo otorgar. Un año después, eso le pasaba a los emprendedores. Son algunas de las cosas que con buena fe y con algo de creatividad estamos tratando de evitar, no solamente aprovechando el impulso que usted le da a la nueva ley, senador, sino también aprovechando ya los elementos que tenemos a nuestra disposición para poder hacer mejor nuestro trabajo. Muchos de ustedes saben que gracias a la iniciativa del senador Pérez Astorga, en el terreno contencioso, la gran mayoría ya de las notificaciones que se hagan se podrán emitir por medios electrónicos, lo cual pues también significará un paso bien importante para poder reducir tiempos de gestión, para generar economías, desde luego, en quienes forman parte de una trama contenciosa en esta materia. Estamos eliminando algunas cosas que no se necesitaban, por ejemplo, la obligación que existe para ir a registrar que yo ya le cedí mi marca al senador. Eso, pues para surtir efectos ante terceros, tenía que registrarse ante el INPI. Este requisito, pues que forma parte de un derecho elemental consagrado en el derecho civil, pues no es necesario, ya no será necesario que se haga. Celebramos que esto pueda suceder. Hoy por hoy los productos que se van a destruir, que son objeto de piratería, pues hay que pedirle permiso a la Junta de Gobierno del INPI antes para que apruebe la destrucción de estos productos. Las juntas de gobierno del INPI no se celebran cada tercer día y eso pues generaba retrasos en nuestra capacidad de respuesta para deshacernos de productos que no solamente son ilegales, sino que además representan, mientras existan, un incentivo para la ilegalidad. Así que ya no se tendrá que ir a la Junta de Gobierno para estos efectos. Saben ustedes que estamos tratando de eliminar muchos de los trámites presenciales y la iniciativa, sin lugar a dudas, nos permite fortalecer esta capacidad. Estamos eliminando la duplicidad de documentos, el registro de poderes que se hace ante el INPI, pues antes les pedíamos varias copias del instrumento, generando gasto de papel, ya no lo hacemos. En fin, hay varios cambios que se están realizando. La cláusula volar también ya la mencionó Orlando. Nos parece que es importante precisar los efectos, los alcances de la cláusula volar, también en la ley de propiedad industrial. Un tema importante que forma parte de la iniciativa y que nos alegró es que los modelos de utilidad pública ahora tendrán una vigencia mayor. Y no es un asunto menor. Hemos detectado, y seguramente así lo ve el senador, que uno de los elementos a los que más recurren los mexicanos no es tanto al registro de una patente como sí al registro de un modelo de utilidad. Esto probablemente es reflejo de nuestra naturaleza creativa, de nuestra capacidad para resolver problemas a partir de cero. Hoy por hoy la vigencia es de 10 años y se extenderá a 15 años con la nueva iniciativa. En fin, hay muchos cambios que están reflejados en la ley. No quiero dejar de hacer referencia a uno que forma parte de los objetivos primigenios, tanto de los objetivos de México como de los compromisos que tenemos con nuestros socios internacionales, y es que se fortalezca el Estado de Derecho y la aplicación de la ley en materia de propiedad industrial. Y esto pasa, sin lugar a dudas, por la esfera de los daños y perjuicios. Hemos tenido largas conversaciones con el senador en esta materia, se han hecho muchos planteamientos. Quiero además hacer un reconocimiento público al senador Pérez Astorga porque ha escuchado planteamientos del sector privado que forma parte de un conjunto de expertos que aportan mucho en esta materia para poder encontrar un mecanismo dual que permita a su vez al INPI
cuantificar y señalar daños y perjuicios en un caso particular y que permita también a los usuarios del sistema tanto recurrir al INPI para tales efectos como recurrir a la autoridad judicial para ello, sin que el INPI incluso haya emitido una resolución respecto de si existió o no existió infracción. Pensamos que este es un instrumento que sin lugar a dudas abrirá nuevas avenidas, que será objeto de debate y discusión desde la perspectiva jurídica, pero que bien a bien responde no solamente a un reclamo de los mexicanos, sino también a un planteamiento que se nos ha hecho en la esfera internacional para que México fortalezca su capacidad para presentarse como una nación donde se respetan las leyes y donde se promueve la innovación. Y con esto le paro, senador, le agradezco mucho su tiempo, a todos ustedes les agradezco su tiempo, su disposición. Pues muchas gracias al licenciado Juan Lozano por su intervención. Tenemos ya como una hora de retraso en el evento. Tenemos próximamente ahí también la sesión iniciamos la sesión en la Cámara de Senadores y quisiera que tuviéramos 3 o 4 intervenciones. En el entendido, como lo mencioné hace un momento, me he reunido con muchas cámaras y de la misma forma tenemos abiertas las puertas precisamente para que cualquier tipo de cuestionamiento, cualquier aportación en donde nosotros podamos construir un elemento importante dentro de toda su vida profesional que ustedes manejan, pues estamos abiertos a recibirlos. Yo estoy permanentemente desde martes, miércoles, jueves, cualquier día de la semana solicitan una cita y nos volvemos a reunir. Creo que es muy importante que pues aprovechemos precisamente el día de hoy la asistencia de los 2 expertos de la Secretaría de Economía y bueno, pues daré el uso de la voz a 3 o 4 personas para que nos hagan favor de participar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Enrique Alcázar, soy vicepresidente de Propiedad Intelectual y Franquicias en Concanaco Servitur México y presidente de Alcázar y Compañía. Sumarme al reconocimiento al senador Ernesto Pérez Astorga por promover esta apertura. Obviamente le estaremos tomando la palabra para seguir discutiendo algunos temas y creo que es un tema pues muy importante esta iniciativa que se tiene donde precisamente se está poniendo orden y se busca esta transformación y coincido totalmente con el licenciado Juan Lozano en cuanto a que todo siempre es perfectible, tenemos que liberar ya una nueva ley que eventualmente pues a lo mejor será rebasada y tendremos que ir teniendo ajustes y eso es parte de lo que es la ciencia del derecho, ¿no? Que nos tenemos que ir adecuando a la realidad. Sin embargo, también entiendo que hay que tratar de generar la mejor versión posible ahora que se va a liberar y tratar de, con todas las experiencias que se tienen, irlas integrando de una manera ordenada y estructurada y con una técnica jurídica importante. Y ahí hay un tema donde siento yo que ha pasado un poco desapercibido, que es el tema de las franquicias específicamente. En cuanto a la propuesta de reforma que presenta el senador Ernesto, prácticamente está igual que la ley de la propiedad industrial que está actualmente vigente. Y está igual y no se ha discutido porque realmente no es un tema de fondo de propiedad intelectual. Si bien las franquicias involucran derechos de propiedad intelectual, es una figura de derecho privado, de derecho mercantil, que más bien tendría que estar regulada en el Código de Comercio. Sí, quizá definirlas en la ley de la propiedad industrial, hablar de todo el tema de las licencias, inscripciones, pero ya la relación mercantil es una relación privada y no una relación de derecho administrativo y de orden público. ¿Por qué está en la ley de la propiedad industrial? Es un tema, creo yo, que más bien casual, cuando se publica la ley de la propiedad industrial, ley de fomento y protección de la propiedad industrial en el 1991, que abroga al reglamento de la ley sobre el control y registro de transferencia de tecnología. Se había ya incorporado la figura de franquicias como algo novedoso y por eso se decide
dejarla en la ley del 91. En el 2006 se hace una reforma desafortunadamente muy mal lograda, donde se adicionan el artículo 142 bis al 142 bis 3, se hacen modificaciones al 142, al artículo séptimo, a la parte de infracciones, en el tema específicamente de franquicias, donde realmente lo que existe hoy y lo que se estaría dejando no resuelve la problemática jurídica que generan las franquicias, pero tampoco le da ese impulso a una figura económica que hoy por hoy ha demostrado ser generadora de innovación, generadora de empresas, generadora de empleos bien capacitados, dignamente remunerados, empleos estables, que son los que necesitamos. O sea, como figura económica creo que le tenemos que dar muchísima fortaleza, y no es a través de una disposición de carácter administrativo, como es la ley de la propiedad industrial, sino tendríamos que pensar en migrarlo al Código de Comercio, sí dejando la mención en la ley de la propiedad industrial. Ese es uno de los temas que yo veo que podrían ser perfectibles inclusive en esta propuesta, ¿no? Entre otros datos que ya luego platicaremos, pero sí quería tocar este tema muy específico. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer todas las preguntas para que se haga una contestación final. Buenas tardes. Alejandro Luna, vicepresidente de AMPI. Por todas las razones que el licenciado Lozano nos platicó, la revisión y la modernización de la ley de la propiedad industrial pues era más que imperante, y la verdad es que por ello queremos felicitarlos a ambos por esta iniciativa, porque era necesaria esta revisión y esta modernización. Como asociación hemos encontrado algunos puntos de oportunidad, los cuales los hemos hecho llegar por varias vías, por varias asociaciones. Creemos que tenemos la oportunidad histórica de tener una nueva ley y un buen producto legislativo. Y esa es la razón por la cual como asociación no queremos perder esa oportunidad. Y hemos insistido y seguiremos insistiendo en que nos den la oportunidad de comentar estos puntos que vemos en los cuales se pueden mejorar estas propuestas o estas iniciativas de ley. La verdad es que no son muchos, o sea, no son los puntos relevantes o que consideramos relevantes de preocupación o de importancia o de relevancia. Yo creo que no son más de 10, pero sí queremos tener esa oportunidad de poderlos comentar y, si es posible, arrastrar el lápiz junto con ustedes. Voy a insistir en el tema de los daños, pues fue mi primera participación, usted no estaba, senador, pero sí creemos que el texto como está actualmente, el texto como está presentado, no da de forma efectiva esta oportunidad de la opción de ir a la acción civil o ejercer algún tipo de resolución por parte del INPI de cuantificación de daños. Y consideramos que no soluciona el problema que vivimos actualmente de una dificultad de reclamar los daños y perjuicios. Eso lo platiqué en mi primera intervención. Lo tenemos por escrito y lo queremos compartir y tener la oportunidad de platicar con ustedes. Y la verdad, muchas gracias por esta oportunidad, porque creemos que esta es la forma en la cual todos podemos abonar para tener una mejor legislación para el país, ¿no? Y muchas gracias. Gracias, Roberto Arochi, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la CONCAMIN. Yo pensaría que como abogado, postulante y litigante, el TEMEC, en algunas partes del TEMEC se debe tratar como autorregulatorio y no como heteroaplicativo. O sea, yo creo que en NAFTA fue el problema que tuvimos con el INPI muchos años, que no querían autoaplicar el tratado internacional. Y después de 15, 20 años, logramos convencerlos de que si los tratados internacionales fiscales se autoaplicaban, logramos convencer para INPI y para tribunales. Tribunales colegiados nunca tuvimos problemas, pero lo que era la sala especializada e INPI sí teníamos un problema, y creo que
yo me gustaría que se retomara esa postura de que en algunas disposiciones son autoaplicativas. Dos, que hay diferentes capítulos que tenemos que fortalecerlos y tenemos que tomar la experiencia. Por ejemplo, en secretos, pues tenemos a los ingleses, tenemos a los americanos, y pues no me gustaría ver el mismo capítulo que tenía en la ley de 1991, tenerla en la ley de 2020. Creo que tenemos que establecer cuál es la visión para proteger los secretos. No necesariamente tiene que ser penal. Hoy tenemos asuntos en el INPI que estamos manejando el aspecto administrativo de competencia desleal y que sufrimos por la manera como debemos de obtener las pruebas, porque es complicado meternos a la máquina y sacar de la máquina pues toda esa información que ahí nos puede dar que ellos sí se estaban violentando los secretos industriales, o los mismos diseños donde hoy ya se ratificó un tratado internacional, pero se nos olvidó algo: su enforcement, su observancia. Entonces es muy importante que tengamos una observancia que hemos sufrido como litigantes, la observancia de diseños, por la manera de darle vuelta y salida, etcétera. Algo en cuanto a marcas no tradicionales, pues ¿dónde están los colores aislados? Cuando nos juntamos hace un año para hablar del tema, dijimos, oye, pues si hace 10 o 15 años en Estados Unidos hubo la primera sentencia, ¿por qué México no va a tener un color aislado si demuestran la distintividad sobrevenida, o como le llaman los americanos, el famoso secondary meaning? Entonces, o ¿por qué me quitan la estimación? Si eso ha sido el arma para los directores de marcas, para apoyarnos y defendernos de la piratería. Y tres, pues todas las conductas delictivas pues son de antaño, son de antaño. Entonces sí creo que tenemos que analizar con detalle la observancia. Se habla de la destrucción, pues no nada más en la Junta de Gobierno. Oye, ¿cuándo destruimos? ¿Cuándo resuelves? Pues así lo hacen en China y así lo hacen en países de Europa. Entonces, yo lo único que busco es, se habló que esta ley tiene casi 29 años, la anterior tuvo 13 o 14, fue 76, la otra fue en 43, o sea, estamos hablando de 20 y tantos años, la anterior fue de 28, la anterior fue de 2003, o sea, hoy tenemos la oportunidad, me imagino que va a haber reformas, pero la experiencia en un siglo ha sido que el promedio es más de 15 años. Entonces, demos la oportunidad de que le metamos punto y coma y podamos tener una verdadera observancia. Hablaban del famoso 301, pobre economía, la fiscalía cerrada la puerta, no podemos hacer un solo operativo. Aduanas aseguran 25 contenedores al año. No tenemos enforcement en este país. ¿Qué va a pasar con el 301? Ustedes no quieren estar en priority. Nosotros, pues yo diría, pues vamos a estar en priority, ¿no? A ver si ellos hacen algo, porque hoy no lo tenemos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Quiero comentar que hay aparatos eléctricos o la industria automotriz y sus refacciones tienen una obsolescencia programada que se ha invisibilizado, ¿no? Ahora Francia ya empieza a identificar las empresas que están produciendo con obsolescencia programada y las va a sancionar, ¿no? No sabemos cuándo sea una exigencia a nivel internacional. Y pues no sé si México esté preparado para identificar, retirar y rechazar esa producción que en un momento la aprobaron como buena, pero va a ser como una patente mala que se produjo en el pasado. Y no sé si estemos preparados para identificar esos productos o ese problema que viene, ¿no? Sobre todo que ya va a ser, ¿no?, una exigencia internacional, ¿no? El cambio climático, la exigencia programada. Sí, gracias. Gracias, senador.
Pues algunas reflexiones, gracias por sus comentarios, más que preguntas son comentarios, haré algunas reflexiones respecto del tema de las franquicias. Coincido, es un tema importante, lo hemos conversado, de hecho. Tengo muy claro que una de las inquietudes relacionadas con el tema de la franquicia es que el usuario de la franquicia necesita tener derecho a más información respecto de cuál es el fundamento con el cual está decidiendo emprenderse en una decisión de inversión tan importante, y que pues desde luego le asiste el derecho de tener toda la información suficiente para poder incursionar en este negocio. Sabemos también que, como bien tú lo apuntas, que la ley de propiedad industrial no es suficiente para regular esta materia, pero sin lugar a dudas es parte de un tema que debe seguirse discutiendo. Sobre daños y perjuicios, pues, estoy de acuerdo. La semana pasada voy a revelar un expediente, el senador, la AMPI, con algunos de sus miembros a los que saludamos afectuosamente, nos hicieron esta reflexión y ahí nos comprometimos a sentarnos con usted para plantearle algunos elementos que puedan enriquecer esta materia puntual con el propósito de hacerla más efectiva. Y si usted nos permite, tan pronto terminemos de definir esos detalles junto con nuestros queridos colegas, pues estaremos molestándolo para solicitarle su consideración. Pues muchos temas, estimado Roberto. Efectivamente, hay cosas que tendrán que ir cambiando en el tiempo. Yo no le apostaría a que la ley vaya a durar otros 20 o 25 años o 15. Yo creo que particularmente cuando se trata de propiedad industrial, vamos a tener que acostumbrarnos a ver que las cosas cambian mucho más rápido. Tan solo, no me dejan mentir aquí mis colegas que tienen una experiencia histórica fantástica. En la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, tan solo en la asamblea que se celebró este año, el tema más importante fue la inteligencia artificial y el servicio a los usuarios. Esos no eran temas que se trataran en el organismo históricamente. Y de hecho ya existe una discusión al seno de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial respecto de cuáles son los cambios sustanciales que debe emprenderse en la materia y cuáles son los que deben emprenderse estructuralmente dentro del organismo. Esas discusiones pues no eran lugar de todos los días. Y esa es parte de la misma dinámica con la que estamos enfrentando el tema, senador. Sin duda, aquí las cosas tendrán que cambiar muy rápido. El INPI y la Ley de Propiedad Industrial y lo he dicho, no me canso en decirlo, son la primera línea de defensa de nuestra nación para promover la innovación. Y si vamos a promover la innovación con una conducta aislada, cerrada, conservadora, pues muy probablemente no seamos los más eficientes. Respecto de la destrucción, diste una idea que ya existe, mi querido Roberto. Efectivamente, la destrucción de mercancía pirata, no solamente estamos haciendo ajustes en la ley, sino que estamos haciendo ajustes en nuestra manera de trabajar. Precisamente parte de la iniciativa que recientemente hemos tomado, senador, le informo, es que tengamos trazabilidad de las órdenes de destrucción, porque sucedía en los tiempos, pues no son viejos, desafortunadamente también en los tiempos modernos, que se ordenaba la destrucción de producto y no existía trazabilidad. No sabíamos si se había destruido, cuándo se había destruido y dónde se había destruido. Hoy esto formará parte de información que tenga el INPI y el INPI formulará denuncias en los casos en los que no recibe información por los delitos a los que haya lugar. Señor Rivera, obsolescencia programada y otros temas más, pues tendrán que formar parte de la discusión futura. Creo que la obligación fundamental de un servidor público y particularmente de servidores públicos que estamos involucrados con una materia que merece estar abiertos al futuro
es saber por dónde va la cosa y qué tendencias van existiendo. No he identificado todavía elementos en esta materia, pero seguramente en el futuro habrán. Hay discusiones importantes sobre los tiempos de vida de las patentes, en fin, sobre la necesidad del aterrizaje de las patentes, particularmente en las economías que no tienen los privilegios de las economías avanzadas. Tendremos que estar abiertos a esto. ¿Para qué? Pues para que México pueda seguir gozando de los beneficios que otorga la innovación, al tiempo pues de seguir promoviendo con creatividad y con respeto a la ley, con respeto a los creadores, pues también promoviendo que nuestro país tenga y siga viviendo cada vez con mejores condiciones de equidad. Y con esto concluyo, senador. Pues agradecemos mucho la participación de nuestros expositores, licenciado Orlando Pérez Gárate, al licenciado Juan Lozano, por supuesto al organizador de este foro, que es lo que es la Comisión de Economía, al senador Gustavo Madero, a todos los participantes, a los senadores que nos hicieron favor de llevar al frente las mesas y también que han propuesto algunas iniciativas en este tema, al senador Castañón y al senador Gama, le damos las gracias. Y bueno, pues reitero que tienen aquí la oficina piso 4, oficina 205, ahí estamos a sus órdenes. De la misma forma, al secretario técnico de la Comisión de Economía, estaremos en mucha comunicación para poder, pues de la misma forma, estar recibiendo lo que ustedes vayan desarrollando para poder integrar un documento muy sólido. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y estamos a sus órdenes.